Muy bien, bienvenidos a clase. Hoy vamos a empezar con la unidad 3. Esta dinámica de grabación es distinta a la que veníamos usando, así que vamos a ver si nos resulta. Por favor, avísenme por el Classroom o por el mismo video si les resulta más práctico así o si prefieren la forma anterior. Y hoy empezamos a trabajar con la unidad sobre estratificación social. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que vamos a empezar a ver es cómo la sociología piensa que se organizan las sociedades, ¿sí? Nosotros sabemos que estudiamos la relación entre individuo y sociedad y sabemos que esas sociedades se organizan de formas distintas y que el problema de cómo se ordenan las sociedades y cómo se organizan es un problema clásico de la sociología que ya hemos visto con nuestros autores teóricos. Entonces ahora vamos a empezar a ver un poco esas categorías para la clase que viene, dejar las explicaciones más teóricas y empezar a ver qué es lo que sucede en nuestra sociedad argentina contemporánea. Si dejamos un poco los libros de historia para empezar a ver un poco más lo propiamente sociológico contemporáneo. Pero para eso primero es importante entender de dónde viene este sistema de estratificación. Empecemos por decir qué significa la estratificación social. Nosotros sabemos que la desigualdad existe en todo tipo de sociedad humana, ¿sí? Siempre hay diferencias entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, entre quienes tienen que quedarse cuidando el hogar y quienes tienen que salir a cazar, si pensamos en sociedades primitivas. Estas desigualdades, la sociología las piensa como si fueran capas, ¿sí? Lo que dice es, esas desigualdades no son, rompen con la idea de que somos todos parte de una horizontalidad y empieza a pensar que las sociedades se organizan verticalmente. Ahora, esa verticalidad va a tener distintas capas según el momento de la historia en el que nos encontremos. Pero lo que sí suele ser común es que en general funciona como una pirámide donde quienes están arriba son pocos y tienen el poder, ya sea simbólico, económico, social, como vamos a ver, y quienes están en las bases son más y tienen menos recursos. Y en general, el que está arriba va a intentar mantenerse allí y el que está abajo va a intentar cambiar esa situación. ¿Sí? En esto podemos retomar un poco lo que vimos con Marx cuando habla de clases sociales y también algunas cosas que no vimos pero que trabaja Weber sobre clases, estratos y perspectivas políticos. Hay 4 sistemas básicos de clasificación de estas sociedades que están organizados en orden histórico, de los más antiguos a los más nuevos. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos elementos que se repiten en el tiempo y que hay algunos sistemas que conviven, ¿sí? Donde empieza a aparecer un sistema mientras existe otro y donde hay algunas cosas que van fusionándose, pero estos serían como los 4 grandes tipos. El primero es el de la esclavitud, que es quizás en el que todos tenemos una idea más clara de cómo funciona la relación entre el que está arriba de la pirámide y el que está abajo, ¿sí? Donde hay un amo que es dueño del cuerpo e inclusive del alma, si es que se considera que tienen alma, porque durante mucho tiempo se consideró que los esclavos eran como los animales y no tenían un alma humana, ¿sí? Fíjense al nivel los niveles teóricos a los que se lleva, la justificación de situaciones tan terribles. Entonces, donde este amo es dueño total del esclavo, como si fuese dueño de una mesa o de una silla, y lo puede comprar, vender, intercambiar. Ahora, ¿qué funciones cumplen los esclavos? Depende mucho de las sociedades. En la antigüedad había esclavos que trabajaban en los campos y que no tenían ningún tipo de derecho, sino que eran asimilados o sea, puestos a la par que el ganado que tiraba de las carretas. Pero también, como mucha de la antigüedad, muchos de los esclavos eran producto de conquistas territoriales y donde los grandes ejércitos atacaban las ciudades y se llevaban a los hombres y mujeres como esclavos, a veces invadían sociedades más civilizadas o más avanzadas en términos, por ejemplo, de escritura y de lectura, y entonces tenemos esclavos que eran muy capaces, que habían estudiado, que habían leído, que incluso muchos sabían más que sus amos. Un buen ejemplo acá para ver una película es Gladiador, no sé si la han visto, pero ahí se muestra cómo el que se convierte en gladiador es un hombre que tenía una familia, un buen pasar, y que es obligado a convertirse en esclavo y obligado a pelear en esas arenas de lucha. Si bien esto es propio de la antigüedad, no solamente existe en la antigüedad. Hacia los siglos XVIII y XIX, es decir, 1700, 1800, se generó un circuito de comercio, sobre todo cuando Europa empieza a colonizar
África, que lo hemos visto ya, donde, sobre todo Inglaterra, pero también otros países europeos, secuestraban hombres y mujeres negros y los vendían como esclavos en América y en menor medida también en Europa. En los países donde más esclavos hubo es claramente en Estados Unidos y en Brasil, donde fueron contingentes grandes y aparte muchos de ellos sobrevivieron lo suficiente para tener hijos y nietos y formar parte de esas sociedades, aún teniendo, como vamos a ver después, muchas desigualdades hoy en día. Y en otros países donde hubo esclavos, por un lado, la esclavitud se abolió antes, por ejemplo en Argentina, ustedes saben que la Asamblea del año 13, es decir, de 1813, ya contempla la libertad de vientre, que quiere decir que el hijo de una esclava nacido en las tierras del Río de la Plata que se estaban independizando, ya era un ciudadano libre, o si no un ciudadano, ya era una persona libre, y también muchos fallecieron luchando heroicamente en las gestas de independencia porque, por ejemplo, en el caso del cruce de los Andes, muchos esclavos se ofrecían a luchar porque también tenían la esperanza y la promesa de parte del ejército de que si ganaban esas batallas se les iba a conceder la libertad. Eso hace que en Argentina hoy no haya tantos afrodescendientes como en otros países de América Latina, pero podemos considerar que aquí también existió la esclavitud, aunque como les decía, una conjunción entre la libertad de vientres desde muy temprano, la circulación en las guerras y la fiebre amarilla, que sobre todo en Buenos Aires mató una gran parte de la población, hizo que quedara muy reducido el número de población afrodescendiente. Sin embargo, si ustedes investigan, quizás tengan algún antepasado que es considerado mulato y que probablemente venga de estos primeros esclavos. Acá les dejo un fragmento de una novela de Estados Unidos, también para que vean cómo en Estados Unidos se extendió mucho más tiempo la esclavitud, que se llama La cabaña del tío Tom, que es escrita por una mujer que era abolicionista, es decir, que estaba en contra de la venta de esclavos y que luchó para que se ilegalizara la compra y venta de esclavos. Y si ustedes ven este fragmento, básicamente lo que cuenta es la situación donde empieza la novela, que es que un amo muy bueno con sus criados, entre ellos con Tom, que es el protagonista de la historia, se mete en deudas y para poder salvar su hacienda debe vender a sus esclavos. Entonces lo interesante de esta novela es que muestra cómo incluso gente buena, con buenas intenciones, seguía considerando a los esclavos como cosas, y cuando tenía problemas económicos, así como hoy uno vendería su auto, vendía a los esclavos. La novela va recorriendo todo el trayecto de Tom por distintos amos, más buenos, más malos, que lo maltratan más, que lo maltratan menos, y el recorrido de Elisa, que es la otra chica que está mencionada en el fragmento, que a ella no la quieren vender, pero sí a su hijo, y entonces se escapa con su hijo e intenta llegar a Canadá, donde no existía ya la esclavitud. Les recomiendo que lo lean, creo que se debe conseguir bien en internet, y creo que también hay películas, pero la verdad que es interesante para pensar, al que le interese pensar la esclavitud, es interesante para ver cómo se vivía y cómo la gente blanca pensaba también cómo era la esclavitud. El otro sistema es el sistema de castas. Este sistema se asocia generalmente a la India, porque incluso hoy en la India todavía podemos encontrar castas, pero el término viene del portugués y en realidad significa raza o estirpe pura. Básicamente es una forma de organización social donde las jerarquías están dadas por el color de la piel o por ciertas características físicas que suponen que hay una pureza racial, o sea, gente que es más pura y gente que es más impura. Entonces, quienes son más puros están arriba de la pirámide y quienes son menos puros están abajo. Por ejemplo, esto se puede ver en casos que no sean India, en el mismo Estados Unidos, después de que termina la esclavitud, sigue habiendo lo que se llama una segregación racial. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien eran libres, los negros, por ejemplo, no podían acceder a la educación superior, en general tenían trabajos muy mal pagos,
debían incluso tomar agua de un lugar distinto donde lo tomaban los blancos. Entonces, eso, si bien no es estrictamente un sistema de castas, sí podemos ver donde hay una desigualdad por la raza. Lo mismo pasó en las colonias portuguesas y españolas en América, entre los blancos españoles, los criollos, que eran los hijos de los blancos, y después los mulatos, los mestizos, que eran los hijos de los blancos con los indios, que según el color de la piel y las características físicas se le atribuía una serie de características a las personas y eso ordenaba a la sociedad. Les dejé un par de películas que están buenas por si les interesan analizar estas distintas formas de castas. Estas recomendaciones de libros y películas no son obligatorias, es nada más para que si tienen tiempo en la cuarentena y no saben qué ver, puedan ver estas cosas y sepan de qué se trata. Como les decía, igualmente, el país donde todavía persiste de alguna manera es en India. Si a nosotros nos interesa tanto ver cómo funciona la estructura de castas en India, no es que lo tengan que aprender, pero sí ver cómo se organizan esas condiciones de piel también y físicas, también aseguran o se relacionan con distintas prácticas sociales. Entonces, quienes están más arriba son los brahmanes, que son sacerdotes e intelectuales, luego vienen los guerreros, los comerciantes, los campesinos y los intocables, que son los que son menos puros. Fíjense que esta estructura de castas se va a parecer bastante a lo que vamos a ver ahora con estratos y estamentos, pero la diferencia entre los dos es que acá hay un componente que está asociado a la pureza de sangre, que muchas está asociada también a ciertos rasgos físicos, que no va a pasar en la otra estructura mayormente. Y está muy asociada a la idea de la reencarnación en el hinduismo, que dice que cuando yo me muero, en función de mis acciones presentes, voy a reencarnar en un lugar de la pirámide. Si yo fui bueno en esta vida, probablemente ascienda en la próxima vida a otra casta, supongamos que soy Shudras, y voy a pasar a Vaishya, pero si por el contrario fui malo en esta vida, puedo bajar de Brahman a guerrero, no voy a pronunciarlo porque no sé cómo se hace, o inclusive de Brahman a intocable. ¿Sí? Este sistema, sin embargo, no es totalmente estático, pero no puede haber una persona en su vida, ¿sí? Si bien una persona puede, cuando se muera, moverse a la estructura social, pero nosotros no lo sabemos porque es la persona reencarnada, en su vida personal es muy poco probable que cambie de lugar en las castas. Quizás una casta entera puede mejorar su condición, por ejemplo la de los comerciantes, que fue acercándose a lo de los brahmanes en la medida en que empezaron a tener más condiciones de riqueza, pero es poco probable que una persona, o casi imposible que una persona en el transcurso de su vida cambie de condición social. ¿Qué pasa con los estamentos? En los estamentos la estructura está asociada al nacimiento en una determinada familia que está ya en un lugar de la estructura social y probablemente voy a pasar el resto de mi vida en esa condición. ¿Quién organiza esta estructura? Esta estructura está organizada en función, en general, de la tradición o de la religión, ¿sí? O creen que es Dios quien ordenó así la sociedad, o se cree que es una tradición muy antigua que por tanto es muy poco modificable. Estos estamentos pueden ser más locales, como en el caso de la Edad Media en Europa, o más nacionales, como en los casos de China y Japón. Si bien hay una lógica religiosa en las formas estamentarias, suele ser menos rígida que la hindú. Si no es que, o sea, uno puede, y vamos a ver que hay algunos casos donde puede cambiar de lugar en la estructura social una persona, pero sigue siendo más difícil que en otras formas, como vamos a ver después. La forma de estamentos más clásica en Europa es la que genera esta pirámide que yo les muestro aquí, donde tenemos al rey arriba de todo, que es la representación de Dios en la tierra, después los nobles, que son aquellas familias que están cerca del rey, después el clero, que son los sacerdotes, y fíjense que acá entonces ya empieza a haber un componente, porque como los sacerdotes católicos no pueden casarse ni tener hijos, al clero se llega, sí, la nobleza es de cuna, al clero se llega porque uno decide dedicarse a la vida consagrada, aunque en general el clero que tiene un lugar más privilegiado es lo que se llama el alto clero, que son
los obispos, los monseñores y demás, que solían ser hijos de familias nobles, entonces que estaban como ahí cerquita. Y después el tercer estado, o el estado llano, donde estaba todo el resto de la sociedad. Campesinos, artesanos, soldados, comerciantes. Y ahí hay una diferencia, o sea, todavía no está totalmente asociado lo económico a la forma de organizar las sociedades, porque había muchos nobles que no tenían mucho dinero, pero que tenían títulos de nobleza, mientras que había gente con mucho dinero, que de ahí van a surgir los burgueses de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, pero que no tienen títulos nobiliarios. Entonces, en la estructura están más abajo, por más que tengan más plata que alguno que está más arriba. Acá hay cierta movilidad individual. Por ejemplo, alguien de los lugares del tercer estado que tiene dinero puede comprar un título nobiliario o puede hacer una tarea tan impresionante que el rey o la reina le dé el título de noble. Esto se ve, por ejemplo, todavía en Gran Bretaña, que existe una monarquía que no es esta monarquía, pero que no es tan distinta, donde la reina le da a personas que considera admirables por su trayectoria el título de Sir, que es el de señor, o sea, lo convierte en un noble, entre comillas, hay que ver cuánto eso implica algo hoy. Por ejemplo, Elton John o Brian May, el guitarrista de Queen, son Sirs porque los nombró la reina actual. Esta condición de estamentos es lo que genera, que creo que lo habíamos hablado ya, el inicio de la Revolución Francesa, cuando en una asamblea general con el rey, el tercer estado le exige al rey votar por cabeza. ¿Por qué? Porque cuando había asambleas, ¿quién votaba? Votaban los nobles, tenían un voto, el clero tenía un voto y el tercer estado tenía un voto. Pero ¿qué pasaba? La nobleza y el clero eran muchos menos y tenían mucho más interés en hacer lo que el rey quería que el tercer estado, porque eran los que estaban arriba de la pirámide. Entonces el tercer estado le exigió al rey decirle, si votamos por cabeza, si cada persona tiene un voto, ganamos nosotros porque somos más y estamos más o menos todos de acuerdo en que queremos que las condiciones económicas mejoren para todos. Como el rey se niega a eso, empieza la revolución. Por eso hay dos películas que están buenas como para ver esto. Hay muchísimas películas sobre la Revolución Francesa, les recomiendo dos porque son las que vi. María Antonieta, que cuenta un poco la historia desde la perspectiva de la que en ese momento era la reina, y Los Miserables es un musical, a mí los musicales no me gustan, pero está muy bien hecho, y se ve muy bien cómo uno puede ir moviéndose en la estructura de estamentos a partir de ciertas condiciones económicas, aunque como también hay condiciones de nacimiento que son difíciles de cambiar. Y por último, la forma de estratificación propia de nuestras sociedades, que es la de las clases sociales, ¿sí? Acá ya lo venimos hablando un poco, pero básicamente la estructura está basada en las condiciones materiales. Si yo tengo más dinero, estoy más cerca de la cima, si yo tengo menos, estoy hacia abajo, ¿sí? Y en eso las sociedades occidentales tienen la clasificación típica de clase alta, ricos, empresarios industriales, altos ejecutivos, quienes tienen, diría Marx, los medios de producción. Una clase media, que son los profesionales y lo que el texto llama trabajadores de cuello blanco, y la clase obrera, que son los que hacen los trabajos manuales, o trabajadores de cuello azul. ¿Por qué eso del cuello? Es por la forma de la camisa. Si en general el trabajador de cuello blanco es un profesional, pero también es un banquero, es una persona que trabaja en la administración de un hotel, en la administración de una oficina, así que cuando la gente tenía que ir en camisa a trabajar, usaban camisas blancas. Mientras que los obreros usaban el overol o camisas azules, por eso el nombre de camisa blanca o camisa azul. Incluso hay una serie que se llamaba White Collar hace un tiempo, que es camisa blanca, que es justamente sobre robos y demás en altas esferas económicas. El texto indica que hay una cuarta clase, muchas veces, que es poco estudiada, que es la clase campesina. Lo que pasa es que en general, en la medida que ha ido cambiando las condiciones económicas y las formas de producción, los campesinos han quedado bastante asociados a la clase obrera o los sectores populares, lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero quedan muchas veces allí. ¿Cuáles son las características de las clases sociales? Podemos marcar por unos 4 puntos que las diferencian de otras formas. Por un lado, es que no hay disposiciones ni jurídicas, ni religiosas, ni heredadas, que digan en qué clase estamos.
Obviamente que nosotros nacemos en una clase social, ¿sí? Porque nuestra clase social de nacimiento es aquella en la que nuestra familia nace, en la que está nuestra familia cuando nacemos. Y si nosotros nacemos en un barrio obrero de hijos de obreros, probablemente una buena parte de nuestra vida seamos obreros. Y si nacemos en una familia de clase media, probablemente seamos de clase media o lo mismo de las clases altas. Y en general no hay restricciones entre que el chico rico y la chica pobre, o la chica rica y el chico pobre se casen. Después podemos ver cuánto puede durar eso, pero existe la posibilidad de ascenso social individual. Ahora, hay posibilidad de movilidad social, que es esto que yo les decía, o sea, yo puedo nacer una familia obrera y puedo ser toda mi vida obrera, pero también puedo pasar a la clase media o a la clase alta. Ahora, esa movilidad puede ser individual o puede ser grupal. ¿Sí? Puede ser que la localidad en la que yo vivía era una localidad muy pobre, pero de repente descubren que hay petróleo y entonces todos empezamos a trabajar en la petrolera y mejoramos de condición de clase. O puede ser que yo me esfuerce, estudie y mejore mi vida y cambie de clase social, como también puede ser, y esto es lo interesante, en el sistema de clases, que yo puedo bajar a lo largo de mi vida también. Yo puedo subir, pero puedo bajar con una velocidad que no pasa a las otras formas, ¿sí? Porque lo que les decía más temprano, un noble podía ser pobre, pero seguía siendo un noble. Una persona que entra en bancarrota se puede convertir en pobre de un día para el otro. ¿Sí? En general después vamos a ver que hay toda una serie de redes de contención cuando yo vengo de una familia con dinero que hace que la caída sea un poquito más acolchonada. Pero puede ser que me empobrezca o me enriquezca en el transcurso de mi vida. Hay otros factores importantes. El factor económico va a ser el central. Si yo soy rico o soy pobre, en esa gran escala está la clase media y una serie de grises que vamos a ir viendo. Ahora, eso no quiere decir que no pesen otras cosas, pero lo fundamental es cuánto dinero tenemos. Vamos a ver después, cuando hablemos de las clases en Argentina, que, por ejemplo, hay una diferencia entre los viejos ricos, es decir, los que son familias ricas de hace muchísimos años, y los nuevos ricos. Susana Jiménez, que ya no es una nueva rica, más bien una vieja rica, pero bueno, más o menos, ¿sí? Ricardo Ford. ¿Por qué Ricardo Ford era considerado un nuevo rico? Porque tiene ciertos consumos culturales que no corresponden a esa clase, entre comillas. Pero, sin embargo, es rico. ¿Sí? Puede ser que no le caiga bien a otros ricos, pero si tiene plata es rico. Y si no tiene plata es pobre, no importa los otros atributos que pueda tener o no. Vamos a ir viendo cómo estas cosas van jugando, y podemos usar ahí a otro autor para empezar a ver cómo podemos combinar distintos aspectos, pero en general lo fundamental es si uno tiene plata o no tiene plata. En los restantes sistemas de estratificación hay una relación personal en esa dominación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy esclava de una persona. Hay alguien que tiene un papel que dice que le pertenezco. Y en el señor feudal, ¿se acuerdan? Nosotros lo habíamos hablado, yo era sierva de una tierra, no solamente de una tierra de un señor feudal. Yo no era nada más siervo en general, sino que pertenecía a un cierto espacio territorial. Y esa lógica funcionaba en el territorio en el que me encontraba. En general, en el sistema de clases sociales no está tan personificada la estructura. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos hablando con Durkheim, que son sociedades cada vez más grandes, donde nos conocemos menos? Eso también hace que el sistema económico ordene la sociedad, independientemente de que yo conozca o no conozca a el dueño de la fábrica en la que trabajo. Y el dueño de la fábrica en la que trabajo no es mi dueño, ¿sí? Aparte de que me puede echar, yo me puedo ir. Que esto, en el caso del siervo, y en el caso del amo era imposible, en el caso del siervo era mucho más difícil, e inclusive en el caso de las castas, yo le debía cierto respeto a las personas que tenían, por ejemplo, que eran brahmanes, que son sacerdotes. Me merece respeto porque tiene unas condiciones que no son nada más las económicas, sino que también están asociadas a cuestiones simbólicas y demás. En el capitalismo, que es el que estructura en gran medida la sociedad de las lógicas de clase, las desigualdades suelen, o sea, si bien yo me puedo enriquecer o empobrecer individualmente, las condiciones de clase son sociales y son propias de un grupo de gente. Por eso es interesante, lo vamos a hablar un poco en la clase que viene, pensar cómo se pueden generar las transformaciones de clase, ¿sí? Porque también es cierto que para que haya
una transformación en este sistema es más difícil porque si bien todos estamos en la misma bolsa, cada uno puede salvarse solo, lo que no pasa en las otras estructuras. ¿Sí? Los esclavos cuando se rebelaron porque si bien podía haber un esclavo que ganara su libertad, la esclavitud era propia de un gran conjunto de personas. Acá la desigualdad de salario, por ejemplo, hace que los docentes ganemos poca plata, pero también puede ser que haya un docente que la pegue y empiece a, claramente no dando clases, no haciendo otra cosa, empieza a ganar mucho dinero. Y eso muchas veces hace que se pierda esa conciencia de pertenecer a un grupo subordinado, que es un poco la crítica que nosotros veíamos con Marx, cuando Marx se pregunta por qué la revolución no pasa en los grandes países industriales. Dicho todo esto, como resumen, podemos decir que en la esclavitud el amo es dueño total del esclavo, entonces la lógica ahí es muy clara de quién tiene el poder y quién no. En el sistema de castas hay un orden que está asociado a condiciones de pureza o impureza y a ciertas funciones sociales, y que en el caso de las castas en India no hay movilidad social ni ascendente ni descendiente en el transcurso de la vida, aunque pueda haberlo si creemos en la reencarnación, y lo que puede haber una movilidad de castas en general, en el sistema de estamentos está basado en títulos de nobleza y en ciertas funciones relacionadas al clero, y en este caso puede haber alguna movilidad, pero solamente asegurada por quien está arriba de la pirámide, es decir, es el rey o la reina quien puede nombrar a alguien noble. Y en el caso de las clases sociales, lo que organiza a la sociedad son los ingresos económicos fundamentalmente. Hay movilidad social ascendente o descendente a lo largo de la vida, y puede haber una movilidad de una clase en su conjunto, pero es mucho más complejo porque esta misma lógica que permite la individuación del lugar en la estructura social, permite también, o dificulta también, una organización colectiva en torno a esto. La próxima clase vamos a trabajar con las clases sociales en Argentina. La tira que les comparto acá de Quino tiene un poco que ver con esto que vamos a ver sobre el rol de las clases medias. Y fíjense que hay un señor arriba, que suponemos que es la clase alta, y el señor de la clase media está muy enojado hasta que aparece alguien más en una condición inferior a él, y entonces ahí se siente un poco mejor. Esta descripción de clase media es la que vamos a trabajar un poco la clase que viene. El ejercicio para hacer es bastante corto, ¿sí? Lo que quiero que hagan ahí es que puedan, con sus palabras, elegir una de estas 4 formas y explicar qué es lo que entienden en el texto. Pueden usar el material que está en el Power. Hay muchos de ustedes que vienen muy bien con las entregas. Intentemos mantenernos más o menos en este ritmo, y quienes no han podido entregar todavía, vayan aunque sea de a poco, empezando a hacer las actividades, sobre todo con la idea de que no se acumule todo para el fin del año. Y bueno, nos seguimos hablando por nuestros canales habituales. Que tengan una buena semana y seguimos en contacto.